Quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes una palabra que el Señor traía a mi corazón y más bien la he refrescado de cosas que revisamos, que vamos viendo, que con el tiempo uno ve cómo Dios va operando. Y pensaba en algo en relación con Jesús, y es cómo fue que Jesús se convirtió, voy a usar esta palabra en el buen sentido, cómo fue que Jesús se convirtió en un revolucionario. Cuando usamos la palabra revolucionario, casi siempre la ligamos con conceptos militares, con conceptos de guerrillas y todo esto. Algunos piensan hasta en el Che Guevara, por su alias del revolucionario, el Che Guevara, y otros personajes así. Pero revolucionario es aquel que de una o de otra manera en algún momento de la historia generó o provocó algo que cambió la historia, que gestó algo diferente, que trajo algo totalmente diferente a lo que había, que si estaban en un estatus, que si estaban en un momento de impas, de pasividad, de tranquilidad, generó algo que provocó llevarles a otro nivel. Y eso fue lo que sucedió con Jesús cuando él principia, como dice la palabra, su ministerio. Jesús nació en Belén de Judea. Belén hoy es tierra palestina, muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Entre Jerusalén y llegar a Belén se cruza un muro que divide el territorio de Israel de territorio palestino, y Belén está relativamente cerca de Jerusalén. Jesús nace ahí. José y María luego reciben una palabra, se van para Egipto, y en Egipto vivieron 6 años, que muchos dicen cómo habrán subsistido ellos, cómo habrán hecho esa travesía y todo esto. No se llevaron ahí unas ofrenditas de amor, no, a Jesús lo visitaron porque Dios tiene todo establecido de manera perfecta. A Jesús lo visitaron toda una comitiva que venía desde más oriente, desde las regiones que hoy, regiones mesopotámicas, lo que hoy pudiéramos decir Irak, Irán, más o menos entre esas regiones. Lo visitó toda una comitiva, algunos dicen los 3 reyes magos, que en realidad no se trataba de 3 reyes magos. Eso la historia lo ha desarrollado y está bien. ¿Y por qué hablan de 3 reyes magos? Porque fueron 3 tipos de presentes, de regalos que a Jesús se le llevó. La Biblia nunca habla, y los 3 reyes magos, Melchor, Raspar y Basaltar, decían aquellos. No, se trataba de una comitiva donde iban magos de Oriente, pero la palabra magos de Oriente, el concepto, la traducción correcta es sabios de Oriente, personas entendidas en los tiempos, personas que estudiaban el cosmos, personas que estudiaban en aquel tiempo los astros, hablando de la manera correcta, y hubo una estrella que los fue dirigiendo porque ellos habían recibido de Dios que iban a ser el Salvador. Y toda esa comitiva le llevaba al rey, al que iban a ser, le llevaban presentes, básicamente 3 cosas que significaban mucha riqueza: oro, incienso y mirra, que ninguno se me equivoque diciendo otra cosa. Y entonces le llevaron esos presentes a Jesús. Ahora, cuando ellos le llevan a Jesús estos presentes, ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí 3 hombres viajan en una caravana, una comitiva, y llegan a un lugar con oro, incienso y mirra? En una ciudad donde había mucho movimiento, van a pasar casi desapercibidos. Pero donde hay toda una caravana, donde hay toda una comitiva grande, van a ser notorios. Fueron tan notorios que Herodes, el rey, vio aquello y le llamó la atención. ¿De dónde viene esa caravana tan grande?
Y entonces le dijeron, ellos le traen presentes, le traen regalos al rey que ha de nacer. En el celo Herodes dijo, vamos a matar a todos los niños. Y fue cuando se dio una masacre registrada donde asesinaron a todos los niños. Ahí fue donde Dios les da la palabra de que ellos se vayan a Egipto, y allá en Egipto están 6 años. ¿Con qué se fueron? Con toda la riqueza que ellos llevaban. Ellos vivieron en la ciudad del Cairo. Hay un lugar en Egipto hoy que se llama la iglesia del puente colgante, bajo la cual están los vestigios arqueológicos del lugar donde José y María habitaron con el niño. Luego regresan, ellos se van a la región de la que eran oriundos, más hacia el norte de Israel, la tierra de Nazaret. Y Jesús crece de manera normal como cualquier niño, solo que con una vocación especial. Ellos iban cada cierto tiempo a a Jerusalén. Jesús en su ministerio fue 3 veces, visitó 3 veces Jerusalén, pero desde antes muchas veces ellos iban a Jerusalén a las famosas fiestas. Y entonces en una de esas, yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de una travesura espiritual que Jesús hizo, no ya en el ejercicio de su ministerio, pero de niño hizo una travesura en Jerusalén. ¿Alguno recuerda cuál fue? Se le perdió a los papás, y cuando se devuelve toda la comitiva que venía desde Galilea, desde Nazaret y todas aquellas regiones, cuando terminaron las famosas fiestas y se devuelven, existía la confianza de que ahí van los niños entre todos. Jesús, un niño de 12 años, muy chispa, muy fogoso, muy sabio, le encantaba hablar con todo el mundo, hasta que sus papás notaron que Jesús ya no estaba, que Jesús no iba en la comitiva. Imagínense el susto de saber que él no estaba. Se devolvieron, y ¿dónde lo encontraron? En el templo, predicando, hablando, enseñando con una sabiduría que dejaba literalmente pasmados a todos los grandes sacerdotes y maestros de la ley, por lo que Jesús iba a enseñar, les estaba hablando, les estaba enseñando con sabiduría. Con razón la Biblia dice, el niño Jesús crecía en estatura, es decir, saludable físicamente, crecía en gracia, es decir, espiritualmente, y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Había algo extraordinario en Jesús que la gente empezó a notar, y Jesús pues va desarrollando su vida de manera normal allá en la región de Galilea, propiamente en Nazaret, que era donde él vivía, hasta que llegó el momento de que todo lo que él fue gestando en privado se hace público. Y dentro de todo esto, la Biblia relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos del 35 al 38, algo que ya Jesús estaba haciendo en su ministerio. Primero, antes de ver esto, tal vez para que me lo quiten un momento de pantalla, ¿cómo nosotros vemos el principio del ministerio de Jesús? La Biblia dice que Jesús, Mateo capítulo 4 y Lucas capítulo 4, dejan establecido esto. Lucas 4, 18, cuando él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ya voy a hablar de eso, pero eso, el Espíritu del Señor está sobre mí, es como lo que marca el inicio del ministerio de Jesús. Pero ahora sí, en Mateo capítulo 9, versos del 35 al 38, la Biblia dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de esa región. ¿De cuál región? De la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, lo que serían los templos o las iglesias para el concepto nuestro, y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y de dolencias. Ahí se hace una diferencia, ¿verdad? Hay personas que a veces tienen una dolencia y dicen estoy enfermo. No, no está enfermo. Tiene una dolencia que no se interpreta como enfermedad, pero
pero al final de cuentas es una afección en su cuerpo, y de personas que también estaban enfermas. La Biblia dice que no se le escapaba una sola enfermedad, no se le escapaba una sola dolencia. Así es que si alguien padece de reumatismo, si alguien padece de artritis, si alguien padece de todos estos tipos de males, de dolores de huesos y todo esto, el Jesús del que estoy hablando hoy sigue vivo y hoy sigue sanando y hoy sigue haciendo la obra perfecta en todo aquel que cree que Él puede cambiar y tocar su vida. Y dice la Biblia, cuando vio ¿a quién vio? A las multitudes, les tuvo compasión. Di conmigo, compasión. La palabra compasión es una palabra compuesta. Yo no sé cómo se pueden definir ustedes. Yo me defino como una persona muy apasionada. O sea, yo cuando hago algo tengo que disfrutarlo. Cuando hago algo tengo que entregarme al máximo. Mire, desde un detalle de que quiero limpiar algo, yo digo, no lo quiero hacer nada más como de pasar un trapito ahí, no, tengo que hacerlo con tal pasión que aquello quede de la mejor manera. Si se trata de una disciplina que tengo que desarrollar en algo, tengo que hacerlo bien. Máxima pasión, entrega. Si hay algo lindo es que hagamos las cosas con pasión, porque la pasión denota, la pasión demuestra, la pasión enseña que estás disfrutando y estás amando lo que estás haciendo. A mí no me gusta hacer las cosas a medias y ahí a lo vacío, no, hacerlas bonito. Jesús, la Biblia dice que cuando vio a la gente tuvo compasión. La palabra compasión, palabra compuesta es, vio a la gente con mucha intensidad de amor. La palabra compasión no es sinónimo de la palabra lástima. Muchas veces decimos, uy, me da tanta lástima esa persona. Y yo digo, me da más lástima la persona que tiene lástima por la persona. Porque la lástima nunca te va a llevar a hacer nada por nadie. La lástima te dice, pobrecito ese chiquito, pobrecita mi vecina, la ropita que anda. Déjese de historias, déjese de cuentos, vaya, saque de su closet algo y bien bonito, lávelo bien bonito, que huela bien rico, vaya y le dice a la vecina, tome, le regalo esto. Ahí se pasó de lástima a compasión, porque la lástima te lleva toda la vida. Para mí la lástima es un sentimiento hipócrita, es un sentimiento vacío. Porque la lástima a veces lleva a la gente hasta eso de, y me duele tanto ver la situación, y tengo tanto dolor en mi corazón de ver lo que le pasa. ¿Y qué estás haciendo? O sea, es más bien egoísmo. La compasión es diferente. Compasión, palabra compuesta, es dedicada pasión, dedicada entrega, dedicado denuedo, motivación, impulso, arranque para hacer algo. La lástima es pasiva. De conmigo, la lástima es pasiva. La compasión es activa. La compasión es la que te activa, la que te mueve, es decir, la que te hace vivir algo. Y fue lo que Jesús tuvo. ¿Por qué lo tuvo Jesús? Cuando vio a las multitudes. ¿Y por qué les tuvo compasión? Porque la Biblia dice, estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si hay algo nefasto, si hay algo terrible, si hay algo caótico, si hay algo malo, feo en el mundo de las ovejas, en el hacer de las ovejas, es que no tengan un pastor. Hablando del rebaño, hablando de las ovejas como tal, lo peor es que una oveja no tenga un pastor. Porque le voy a decir una palabra tica para explicarme bien. La oveja en su naturaleza es torpe, como decían por ahí en una serie mexicana. ¿Cómo es la oveja? ¿Cómo es? Dígalo con pasión. No lo diga con lástima. ¿Cómo es la oveja? Torpe. La oveja es torpe. La oveja
está en el rebaño y no está el pastor, y la oveja se desespera. La oveja se mueve por todo lado buscando incluso cómo escaparse, porque ella no sabe cómo sostenerse, no sabe cómo mantenerse ahí. Porque la oveja en su esencia como oveja es, así es la oveja. Entonces, ¿qué necesita la oveja? La oveja necesita del pastor para que le oriente, para que le anime, para que le guíe, para que le diga cuál es el camino. Por eso la Biblia, Jesús decía en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las ovejas conocen mi voz. En eso las ovejas son súper sabias. La oveja conoce la voz de su pastor, y cuando la oveja escucha que alguien está en el rebaño hablándoles y no es su pastor, la Biblia dice que la oveja va a saber que hay un intruso ahí en el redil y que no es su pastor. Y entonces eso también la hace desesperarse un poco. Así son las ovejas. Pero si hay algo lindo para la oveja es sentir al pastor cerca. Ahora, ¿cuándo la oveja siente al pastor cerca? Cuando está en el rebaño. Una oveja fuera del redil no puede ni demandar ni decir ¿dónde está mi pastor? No, la oveja sabe que tiene que estar en el pastor, con el pastor, y tiene que estar en medio de todas las demás ovejas, compartiendo, alimentándose, relacionándose en el mundo ovejero unas con otras. Por eso es importantísimo esta parte. ¿Quién fue la figura que Jesús usó? Yo veo a la gente, yo veo a las multitudes y los veo con una compasión, con un sentimiento de hacer algo por esta gente. ¿Por qué Jesús lo vio así? Porque están confundidas. Pero ¿qué hace que una oveja esté confundida? ¿Qué hace que una oveja no esté bien? ¿Qué hace que una oveja esté mal? Que no tiene al pastor cerca, que no tiene el calor del rebaño cerca. Y eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces, mire la gravedad de la situación, mire la gravedad de la circunstancia que Jesús estaba viendo en ese momento. Estas ovejas están mal, esta gente está fuera del redil, esta gente se nos está perdiendo, esta gente va por un precipicio. La oveja se sale y el gran riesgo es que vaya y caiga en un precipicio. ¿Por qué sucede? Por no estar donde tiene que estar. Jesús dijo, estas multitudes, toda esta gente, tengo un dolor muy grande, tengo un sentimiento muy grande, que no es lástima, es compasión. Porque esta gente en cualquier momento se va a un precipicio. Esta gente en cualquier momento va a morir. Esta gente en cualquier momento va a tener pesadillas, experiencias nefastas en su vida. Porque no tienen un pastor cerca. Entonces ahí viene la otra parte. La Biblia dice, es necesario hacer algo. Y entonces donde Jesús ve esa escena dice, a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande. ¿De quién estaba hablando cuando dijo la cosecha? De toda la multitud de gente que tenía al frente. ¡Qué cosecha más impresionante! ¡Qué cosecha más grande! Dice, pero los obreros son, ¿cómo son los obreros? Pocos. Así que, ¿cuál fue la solución? Jesús vio el problema, multitudes como ovejas desamparadas, confundidas al no tener un pastor. Entonces llama a sus discípulos y les dice, estoy viendo, les enfoca sobre la realidad. Estoy viendo una cosecha impresionante, una cosecha grande. Pero ¿qué necesitamos? Los trabajadores, la gente que diga voy por esta cosecha, la gente que diga no vamos a dejar que se nos pierda nada del fruto de una siembra que en algún momento se hizo.
Entonces es tiempo de cosechar. Ahora viene Jesús y empieza a dar respuestas. ¿Cuál fue la respuesta que dio? ¿Cómo empezó a dar respuestas Jesús? ¿Qué fue lo que le dijo a los discípulos? Oren. ¿Qué les dijo? Oren. ¿A quién? Al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Es decir, traigan una petición delante de Dios. ¿Y cuál fue la petición? Yo lo he dicho en otras ocasiones y creo que por años lo he dicho, y es algo que tenemos que saber discernir. Tenemos que orar los creyentes por las almas que están perdidas. Tenemos que orar por tanta gente que necesita de Cristo. Tenemos que orar por tanta gente que está literalmente descarriada, alejada de Dios, alejada del amor de Dios. Pero no podemos concentrarnos tanto, vuelvo aquí, a una oración llena de lástima. Porque no es lo mismo que yo venga y diga y tenga a Luis al frente. Quédate ahí. Y que yo lo vea y diga, qué terrible. Es solo ejemplo. Por lo demás está cubierto por una coraza protectora de la gloria de Dios. Pero que yo tenga a Luis al frente y venga y diga, Señor, este hombre está perdido. Este hombre está en el fango, este hombre está en el mundo, Señor. Yo clamo delante de ti por la vida de Luis. Sálvalo. Señor, ten misericordia de esa alma que se está perdiendo sin Cristo. Ay, qué dolor. Sálvalo. ¿Sabe cómo le llamo yo a eso? Oraciones hipócritas y oraciones vacías. Oraciones emocionales. Sí, acompañado a esa oración viene esta otra parte. Un día vamos por el camino, yo voy para allá y él viene para acá. Luis, ¿qué me dice? Pura vida. Y eso fue todo. Pero por otro lado, la oración y nada más. ¿No será que Dios me lo está poniendo a él en el camino? Una y otra y otra y otra vez. Una y otra vez para decirle, Luis, necesito hablar con vos. Ya no puedo guardarme esto. Y presentarle el amor de Dios. Y decirle que cualquiera que sea la situación de su vida que esté pasando o enfrentando, yo tengo la respuesta para él. Y la respuesta es Cristo Jesús. Y la respuesta es el Señor. Y llevarlo a que él haga una oración de fe para recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si yo me limité a esa oración, haga esa oración, hágala así, hágala llena de pasión, pero también active la compasión. O si no, esa oración se convirtió en una oración llena de lástima que no pasó del cielo raso, que no pasó de ahí. Recuerdo una vez, hace muchos años, yo tenía 18 años. Y recuerdo que toda mi familia, teníamos una costumbre, mi familia, de que todos los años mis abuelitos, Cuyito Monje y doña Miriam, todos los años religiosamente se iban 2 semanas para Punta Arenas a pasear, a una casa allá a Punta Arenas. Entonces la familia nos íbamos y nos quedábamos 2, 3, 4 días, algunos un poco más, y nos quedábamos allá en la casa donde íbamos en Punta Arenas. Y recuerdo que estando allá,
domingo en la mañana yo tenía que venirme porque en ese tiempo yo colaboraba, todavía no era colaborador como empleado, usando el concepto de Radio Sendas de Vida, una emisora cristiana. Estaba estudiando y a la vez colaboraba en algunas cosas. Me invitan a una reunión muy importantísima en algo que tenían que se llamaba el Círculo de Oyentes. Y entonces esa reunión era domingo a las 2 de la tarde en Barrio Amón. Y nunca se me olvida que estando en Punta Arenas yo le dije a mi familia se venía hasta el día siguiente, me voy. Y me decían, pero ¿cómo? Llamá, decí, localizá a alguien. Y yo, no, me voy porque tengo que cumplir y ser responsable. Ir a esa reunión, tenía 18 años. Recuerdo que me monto a los famosos buses de Punta Arenas, aquellos famosos sultanas, y me vengo para San José. Estaba un hombre sentado al lado mío. Y resulta que yo vengo ahí, voy hacia San José. Desde que salgo de Punta Arenas, el bus sube Cambronero, no existía la 27, sube Cambronero, va llegando a San Ramón. Cuando los buses llegaban a San Ramón ya llevaban 1 hora. En ese tiempo era como muy cronometrado. De Punta Arenas a San Ramón 1 hora y de San Ramón a San José la siguiente hora, duraban 2 horas. Y cuando llega a San Ramón ya yo iba con una carga encima mío fuertísima, porque desde que salimos el Espíritu Santo iba hablando a mi corazón para decirme, predícale, evangelízalo, háblale. Y yo decía, ay Señor, qué pereza, yo quiero dormir un rato. Y me dormía un ratito y sentía como que me punzaban. Y era como, despiértese y hable. Y otra vez seguía. Y no me dejaba en paz el Espíritu. Cuando vamos por San Ramón, yo dije, está bien. Y empecé a hablarle a aquel hombre. Empecé a tratar de buscar un tema de comunicación, algo en común. Es una forma hábil de acercarnos a alguien. Y empiezo a hablar con él y ya empieza a contarme cosas ahí muy básicas de su vida. Ya me dice para dónde iba yo, ya le cuento un poco. Y me dice, ¿usted es cristiano? Le digo, sí, sí. No me dijo, ¿usted es cristiano? ¿Usted es evangélico de esos protestantes? Sí, sí. Y por ahí empecé a hablarle. Cuando empiezo a hablarle de Cristo, ya íbamos casi que por la garita de Alajuela y ya le voy hablando de Cristo más fluido y presentándole el plan de salvación. Íbamos llegando a la zona del aeropuerto y ese hombre me dice, ¿sabe que yo me iba a matar? Me dice, estoy obstinado de la vida. Y desde hace 2 días vengo dándole vueltas a la cabeza. Y desde que me monté a este bus en Punta Arenas vengo dándole vuelta de en San José, ¿qué hago? ¿A dónde voy a buscar un lugar para suicidarme? Me dijo ese hombre, quizás unos 10 años mayor que yo. Y recuerdo que empecé a orar en el asiento por ese hombre y ese hombre se puso a llorar. Recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Cuando nos bajamos del bus, ese hombre se bajó con un propósito diferente de vida. Ese hombre estaba transformado y me dice, ¿sabe qué? En todo este rato que vengo hablando con usted y verlo tan joven, con toda una vida por delante, me doy cuenta que la vida es linda y hay que luchar y hay que enfrentarla. Y yo voy a enfrentar mis situaciones. Y yo voy a enfrentar mis cosas. Y yo voy a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar, pero no voy a dejar que el diablo, como usted dice, me robe la vida y voy a ser feliz. Nunca más supe de la vida de ese hombre. No existía la tecnología de nuestros tiempos como para decir vamos a contactarlo y todo lo demás. Llego a Barrio Amón, toco la puerta del edificio y me dicen, no le dijeron, la reunión se suspendió. Yo sentí que se me vino el mundo encima y casi que quería vomitar sapos, culebras y un montón de cosas más. Y dije, ¿cómo es posible?
dentro de mí mismo. Y el Espíritu empezó a reprenderme. Un momento, ¿acaso te traje a una reunión? Te traje a que salvaras un alma. Y recuerdo que Dios me dio una paz impresionante. Y yo dije, wow, Dios, tenías toda la razón. ¿Cuántas? Te voy a decir algo. Nuestros tiempos han cambiado mucho. ¿Cuánto la pasión por hablarle a la gente de Cristo ya no existe en tu corazón? ¿Cuánto la pasión de hablarle a otros del amor de Dios ya no existe en tu vida? ¿Y cuánto el ser cristiano se convirtió en una religión en tu vida? De tal manera que un sábado o un domingo vienes a misa evangélica para cumplir. Como para decir, pequé, oré y empaté. Pero ya no hay una frescura que nos mueva a la motivación más grande que Jesús tenía. El palpitar del corazón de Dios son las almas. Y si por algo debe de palpitar nuestro corazón, es por las almas. Hace 3 días me hablaba un hombre, me detuvo en X lugar y me dice, hoy me levanté y le dije, Dios, necesito que me pongas un ángel en el camino. Ponme un ángel en el camino. Literal, le voy a decir que esto es literal. Me dijo, que le dijo a Dios, Dios, necesito que me pongas un ángel en el camino. Me dice, y cuando yo le pedí eso a Dios, me acordé en ese momento del que yo veo los viernes en el canal Multimedios en la mañana. Yo dije, uy, qué ganas de hablar con ese hombre. Me dice, y me lo vengo a encontrar a usted. Me dijo ese hombre. Hace 3-4 días acá en Cartago. Me dice, ¿me puede regalar 2 minutos? Porque yo sé que usted es el ángel que Dios me puso. Lo supe desde que le pedí a Dios. Y entonces empieza a contarme y a preguntarme y a decirme cosas y me dice, vea, no practicamos la misma religión, pero etcétera, 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 etcétera. Y me cuenta la situación grave e impresionante que está viviendo y establecimos el contacto. Mañana lo atiendo a él y a su familia en la tarde. Y la oración que yo he traído en mi corazón es, Dios, no se me van a escapar mañana sin que hayan hecho la oración de salvación para recibirte. Nos hemos vuelto unos religiosos, fríos. Y la Biblia dice en el libro de Ezequiel, si amonestas al justo cuando lo ves en su mal camino y el justo se aparta de su mal camino, habrás librado tu alma. Si no lo haces, no libras tu alma. Pero viene y dice, cuando el libro de Ezequiel habla de los atalayas, es decir, de los centinelas, le dice, y si ves al impío, al que no es nacido de nuevo, en su mal camino, y no le hablas al impío, y el impío muere en su mal camino, así lo dice literal Ezequiel, demandaré de tu sangre, demandaré su alma. Y luego viene y dice, y si amonestares al impío y el impío se apartare de su mal camino, habrás librado tu alma. Yo decía, Señor, si hoy se aplicara como lo dice la palabra así en el libro de Ezequiel, qué rudo sería. Qué misericordia la que has tenido con nosotros. Cuánta gente está necesitando de Cristo y nosotros somos tan religiosos. ¿Con cuánta gente caminamos por años y la gente no sabe ni siquiera que sos cristiano o cristiana? Porque te habituaste y te acostumbraste tanto a eso que ni siquiera nunca le has hablado a ellos del amor de Dios. Nunca les has presentado el plan de salvación. Jesús le dijo a los discípulos, pídanle en oración al dueño, al Señor de la cosecha, para que envíe a muchos obreros a la mies, a los campos. Y eso es lo que se debe de avivar en el corazón de cada uno de nosotros.
como nunca antes, aviva, despierta una pasión que traiga un avivamiento al corazón. El avivamiento se empieza a ver cuando nosotros vemos almas venir y venir y venir a Cristo. ¿Cuántos deberían de estar acá? ¿Cuántos deberían de estar ya en Cristo? ¿Cuántos deberían de estar caminando en el Señor? Porque les hablas de Cristo y los traes a Cristo y les presentas el plan de salvación y les presentas el amor de Dios. Ay, es que yo no sé hablar. Mire, es tan fácil hablar de Cristo. Y si yo se lo resumo en 4 pasos, sencillísimo. Número 1, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Número 2, no experimentamos el amor de Dios por causa del pecado. Número 3, Dios envió a su Hijo porque Cristo era el único que podía y estuvo dispuesto. Y número 4, tienes que hacer tu parte. Tu parte es abrir el corazón y decirle: Señor, entra a mi vida. Así de sencillo. 4 pasos que te los acabo de resumir de la manera más sencilla.